Cuidado, no te dejes engañar, no te dejes sorprender por las falsas noticias. No existe un enfrentamiento entre López Obrador y Ricardo Anaya, no. El problema es el combate contra la corrupción que se está trabajando a través de las instituciones de procuración de justicia mexicanas en contra de todos los corruptos que ha habido y que hay del PRIAN en los últimos días. Esta lucha que ha emprendido el Estado mexicano en contra de la impunidad. No te dejes engañar, que es un pleito entre López Obrador y Ricardo Anaya. Eso es falso. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Habíamos dicho en algún momento que esto del caso Anaya tenía mucho fondo y pues verdaderamente que ha pasado de ser un combate en contra de la corrupción a querer hacer creer a la ciudadanía que es un pleito entre el presidente de la República y este canallín tranza que ya huyó del país. Y eso no es así, no es así. Vamos a hablar sobre el tema, vamos a hablar sobre esto, pero antes de ello les pedimos que se suscriban al canal, que le den like, que lo compartan y empezamos. Desde hace días ya es algo muy sabido que Ricardo Anaya fue citado a declarar ante un juez por el caso Lozoya. Y obviamente no es el único, entre él hay muchos otros más. En su ánimo de defenderse, en su ánimo de aparentar una persecución política, en el ánimo de escudarse en palabras falsas, huecas, mentirosas, como las que caracterizan a este panista y otros muchos más que pululan en el PRI y en el PAN, este tipo trató y sigue tratando de desviar la atención diciendo que es el presidente quien lo persigue, es el presidente quien lo acosa, que ya le pare, que ya tiene que cejar esta persecución política, ya hasta se siente preso político. Y precisamente sobre eso se ha comparado incluso con Benito Juárez, con los Lores Magón, con una serie de personajes de nuestra historia que nada tienen que ver con un ladrón de esta naturaleza, de este hipócrita, como lo ha dicho nuestro presidente. No, también nuestro presidente le ha hecho notar que no es cosa de él, que no lo culpe a él por los hechos con apariencia de delito que ha cometido, porque tenemos que ser muy cautos en el lenguaje, eso sí es cierto, porque precisamente usando la cuestión muy técnica del derecho, muchos se han escudado en eso para defender a Anaya, cuando dicen que existe la presunción de inocencia y que él no tiene nada que probar, sino que el órgano acusador es quien tiene que demostrar la existencia de un delito porque opera a favor de este ladrón la presunción de inocencia. En eso estamos de acuerdo y a lo mejor abusamos en este momento de llamarle ladrón. Sin embargo, el hecho de que lo hayan citado, precisamente esta comparecencia forma parte de todo un proceso de actuaciones, de diligencias, de prueba que el órgano jurisdiccional debe practicar para el mejor esclarecimiento de los hechos y en su momento judicializar o no esta carpeta de investigación que ya se está actuando. Pero, y aquí vienen los peros,
En ese ánimo de salvar, en ese ánimo de protegerse, los medios de comunicación han enfatizado en que hay un pleito entre el presidente de la República y Ricardo Anaya. Y queremos precisamente decirles a todos ustedes que hay que tener mucho cuidado, para no creer, porque esto es una falsedad. Es una falsedad. Esto es precisamente abonar en contra del actual gobierno malas interpretaciones, decir que el presidente es vengativo, decir que el presidente actúa o que las autoridades actúan por consigna del presidente, y eso es falso. Eso es falso, eso es mentira. Lo que no admiten es de que el sistema jurídico mexicano, en ese proceso de transformación, hoy tiene clasificado como delito grave a la corrupción, cosa que antes no existía. Entonces, cuando se inicia un procedimiento, una carpeta de investigación por corrupción, obvio que ya se sienten amenazados porque saben que lo que antes no se hacía porque la corrupción no era un delito grave y hoy ya lo es, obvio que pueden perder la libertad. Obvio es que su libertad ya está en peligro. Y por eso esta reacción de protegerse a toda costa de la persecución de la justicia. Ese es el fondo de todo esto. Y no es un pleito personal entre el presidente y Ricardo Anaya, no. Es una lucha en contra de la corrupción y la impunidad que ha campeado en México y que cuántos ladrones se han ido con fortunas incalculables precisamente por la impunidad, siendo corruptos, pero hoy se les está acabando, Y repetimos, ya en el sistema jurídico mexicano, la corrupción es delito grave. Esto es un tanto el fondo que estos ladrones no quieren entender, o mejor dicho, ya lo saben, y hoy temen, hoy por primera vez temen, porque antiguamente se hacía, robaban, defraudaban cínicamente y nadie les decía nada, nadie los perseguía. Y hoy son las instituciones, no es el presidente, es la Fiscalía General de la República, que es el órgano de procuración de justicia, y el juez que lo cita, que es el órgano jurisdiccional que imparte justicia. Dos elementos que no debemos perder de prueba: la procuración y la impartición de justicia, iniciando procedimientos en contra de la corrupción. Ese es el fondo, y no nos dejemos engañar que haya un pleito particular. Nuestro presidente es un estadista, nuestro presidente es un demócrata, y cuando decimos estadista es que respeta las instituciones del Estado, y es un demócrata porque le da autonomía a la Fiscalía para que practique todas las diligencias necesarias para procurar que exista justicia y que se persiga a quienes hayan cometido actos con apariencia de delito. Ese es el fondo. Gracias, amigos, que tengan muy, pero muy buenas tardes. Hasta la próxima.